Bueno, yo os voy a enseñar el montaje que he hecho, en este caso para tenerles un bebedero de verano a las gallinas, las gallinitas que tenemos, ¿vale? Pero como que este montaje es muy sencillo y puede servir para muchas cosas, os voy a enseñar los pasos y también todas las piezas que hemos utilizado. En este caso, pues van a beber las gallinas, pero se puede utilizar tanto si estás en la ciudad y crees que pueden haber cortes de agua para almacenar agua y luego tener un suministro de agua con una fuerza constante en vez de los bebederos. Se pone un grifo, por ejemplo, y tienes una presión constante en un grifo con todo el almacenamiento que quieras. O si estás en el campo y quieres tener, pues eso, un fregadero, quieres tener un inodoro, o también, pues como en este caso, para dar de comer a animales. Y sobre todo en verano, cuando hace mucho calor, pues no tener que estar tan pendiente del agua. Fijaos qué sencillo. Os enseño cómo se hace. Vamos a presentar las piezas que vamos a utilizar. En este caso tenemos una caja grande que cierra, no hermética, ¿vale? Tiene que poder fluir la presión del agua, entonces no es hermética, en este caso es de 60 litros. El depósito más pequeño, que a nosotros pues nos servirá para dar de beber a las gallinas, pero ya vamos a ver en el vídeo la cantidad de usos que se le puede dar. Y estas son las piezas que vamos a utilizar. Veremos que algunos son para el depósito grande, la boya será para mantener el depósito pequeño siempre lleno. En mi caso le pondré un par de bebederos para los animales y luego un trozo de manguera, pues todo lo largo que se necesite para conectar un recipiente con el otro. Así que cuando sepamos dónde lo vamos a utilizar, ¿vale? Estos son los enganches que van a ir a un lado y a otro de la manguera. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque en cualquier momento que queramos cambiar los depósitos de sitio, que queramos cambiar el depósito, que queramos desmontarlo, por ejemplo, para lavarlo, pues va a ser tan sencillo como desenganchar la manguera del depósito. Nos podemos llevar el depósito donde queramos. Podemos hacer lo que sea, lavarlo, cambiarlo y luego volver a poner en el sitio, volver a enganchar la manguera y listo. Así que no solo tiene que ser práctico a la hora de utilizarlo, sino también a la hora de mantenerlo, cambiarlo o cualquier cosa que le queramos hacer. Este será el depósito grande. Este será el que iremos llenando, ya sea porque recojamos agua de lluvia o porque estemos pendientes y podamos ir rellenándolo con agua de pozo o con cubos, con lo que necesitemos. Lo más abajo posible vamos a hacer el agujero para el drenaje. Introduciremos este cabezal y seguimos. Con el depósito pequeño vamos a introducir una boya. Lo vamos a poner en la parte más arriba, pero donde no encontremos ningún escalón, en la parte más arriba, que la boya vaya a poder moverse bien, que no choque con las paredes, y hacemos el agujero. Ponemos la boya de entrada y seguimos. Vale, con la boya puesta, así es como quedaría. Y ahora, por la parte de fuera, se enrosca el enganche con la manguera. No es tan importante que esto esté súper sellado al vacío, porque aquí el agua lo único que hará será entrar y caer. Entonces no es tan importante, pero este, por ejemplo, el de la parte baja del depósito, este sí es muy importante que esté muy bien sellado. Por eso la goma, que es verdad que no hace falta una tan grande, pero que esté muy bien sellado, porque si por aquí perdiera agua, perderíamos todos los litros del depósito. ¿Vale? Entonces esto es muy importante que sí que esté bien sellado. Aquí le enroscamos ahora la salida de la manguera y tenemos ya los dos depósitos conectados. Es importante que este quede más alto que el que va a recibir el agua, de manera que por la misma caída del agua, por el mismo peso del agua, caerá a la manguera de abajo y esta llenará este depósito. Yo, como veis, he puesto un bebedero, aquí pondré otro, ¿vale? Pero esto puede servir para cualquier cosa. Por ejemplo, si tú estás en una zona o porque no tienes agua, o porque estás en el campo, o porque es una zona en la que pueden haber cortes de agua, y tú dices, yo siempre quiero tener, por ejemplo, aquí te pones un grifo y utilizas el mismo método, pero para tener siempre agua. Aquí recoges agua de lluvia o cuando funciona el agua de la ciudad, tú llenas tu depósito, que puede ser todo lo grande que quieras. Hemos visto que este es de 65 litros, pero tú te puedes poner un depósito de 1000 litros. O sea, tú de lo que quieras, solo con que esté más alto que el recipiente que lo va a recibir. Almacenas el agua que necesites y en el momento en el que tú abras tu grifo,
este depósito se va a ir rellenando del grande. De hecho, si es un depósito especial, tú aquí le puedes poner hasta unos elementos de estos de cloración para purificar el agua y que tú tengas agua bebible purificada en tu casa. ¿Vale? Esto aquí estamos hablando de agua de pozo para que beban unas gallinas siempre agua fresca, pero en verdad, si tú lo que quieres es un agua sanitaria que esté hasta para beber, tú te puedes comprar tu depósito con tu kit de cloración, por ejemplo, para purificar el agua y que tú tengas agua para beber. Pero bueno, eso ya es ir profesionalizando este invento. Vamos a montarlo y a ver cómo queda. Mediante la boya, cada vez que el nivel baje, se abrirá la boquilla y cada vez que suba, se cortará. De manera que este siempre debería mantenerse lleno, siempre que este vaya conteniendo agua. Por ejemplo, aquí lo he puesto uno encima del otro para que lo veáis. Aunque ahí el gallinero está puesto más bajo y justo al lado hay un murito, entonces yo voy a poner este arriba en el muro, así que siempre va a quedar más alto. Pero aunque fuese algo tan sencillo como esto, sencillamente un depósito arriba del que siempre queréis lleno sería suficiente. ¡3 huevitos! Y las gallinas son felices. Pues sale, pa' una tortilla.